Muy bien, entonces vamos a empezar acá con la clase de sociales. Vamos a ir viendo aquí la página 160. La última vez vimos ahí la densidad poblacional, ¿verdad? De América, vimos ahí el descubrimiento de América. Y pues podemos ir observando aquí también que tuvimos también las zonas industriales de productos agrícolas. Aquí está también el azúcar, el café, el banano, que está en la página 161. Y pues cada uno de estos elementos son los principales productos que nosotros eh, hemos tenido, ¿verdad? Y de igual, ahí van subrayando por favor cada cosita más importante que nosotros tenemos acá. Eh, Esto me recuerdo que medio lo tocamos la semana pasada. Entonces nos vamos a ver acá. Vamos a irnos a ver los pobladores de América. Eso está en la página 162. En los pobladores de América, el estrecho de Bering separa América de Asia. ¿Alguien sabe qué es el estrecho de Bering? ¿O por qué se llama así? No, mis, ¿No? Bueno, el estrecho de Bering es, por ejemplo, es como que un camino va a dividir eh, una zona con otra zona, ¿verdad? Pero ¿qué está separando ahí? El camino. Es como que estuviéramos en la frontera también. Solo por un pedacito de tierra está dividido. Entonces ese es, imaginémonos que es el estrecho de Bering, que va a ser un brazo del mar localizado entre el extremo oriental de Asia y el extremo noroccidental de América. Entonces, sus aguas van a comunicar el mar con ese pequeño espacio que nosotros tenemos acá. Entonces, la teoría más aceptada indica que por allí entraron los primeros hombres que llegaron a América. Imagínense ahí los primeros pobladores. Pero ¿de dónde salieron esos hombres supuestamente? Ah, porque supuestamente dicen que fue la evolución del mono, ¿verdad? Pero según acá la teoría de Charles Darwin, según la teoría de él, quiere decir de que nosotros venimos del mono, pero no es así en realidad, sino que aquí pues cada quien saca su propia conclusión, ¿verdad? Ya sea que saquemos aquí una parte de la conclusión, que nosotros venimos a la creación y a la imagen de Dios, o que nosotros venimos también por la teoría según de Charles Darwin. Entonces, el poblamiento de América es el proceso de diseminación de la especie humana en el continente americano. Quiere decir que es el proceso como que de la evolución de cada una de las especies, ¿verdad? Entonces, los estudios científicos eh, corroboran que los seres humanos no son originarios de América. Y está claro que fue poblada por humanos provenientes también en otros lugares. La evidencia paleoantropológica apoya la hipótesis de que los primeros pobladores llegaron a América precedentes de Siberia, el extremo del noreste de Asia. Es como que una multitud va a venirse hacia la parte de Guatemala, pero se quedan establecidos acá. Más adelante ellos dicen, bueno, no sé si irme de aquí para allá o algo así, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de la teoría del poblamiento tardío, los paleoamericanos entraron en el continente durante la última glaciación. Imagínense, durante como que la última nevada y todo eso. Y
Fíjense, ellos apenas se podían caminar entre la gran nieve que caía, era como que una gran lluvia que caía, pero de puro hielo, ¿verdad? Entonces, cuando fue posible el paso, hacia el Nuevo Mundo a través de Beringia, que es el istmo que actualmente está ocupado por el estrecho de Bering. Entonces, eso sucedió entre 14.000 y 13.000 años antes de Cristo. Por otro lado, la teoría del poblamiento temprano afirma que los humanos llegaron a América mucho antes y está basada en el descubrimiento también de restos, ¿verdad? Imagínense todo esto, pues eh, ellos caminaron en la parte también de Alaska, de Siberia, de Canadá, de Groenlandia. Entonces, ellos pues fueron buscando algún lugar para poder eh, sedentarse, para poder vivir. Entonces, los primeros pobladores de América, aún tenemos ahí rastros, ¿verdad? Tenemos rastros de sus huesos, porque hay algunos que se quedaron así como que tirados en el camino, quizás se enfermaron o tuvieron algún accidente y ahí se quedaron, ¿verdad? No pudieron ayudarlos. Entonces, imagínense, al menos quizás unos 20.000 años, eh, los humanos modernos precedentes de Asia Oriental cruzaron por el estrecho de Bering, un puente de tierra que entonces unía Euroasia con Alaska. Entonces todo esto arribaron al continente americano y el territorio totalmente fue cubierto por glaciares de varios kilómetros de altura, que durante miles de años les impidieron continuar hacia el sur. Ya no pudieron seguir caminando, ¿verdad? Sino que ahí se quedaron como que congelados, estacionados, ya no pudieron seguir. Cuando lograron atravesarlos, quizás a través de algún corredor libre de hielo, quizá por la costa se encontraron con un nuevo paisaje, con nuevos recursos más abundantes y mejor clima. Y desde ahí se expandieron por las Américas a una velocidad sorprendente. ¿Y en dónde se expandieron? Por ejemplo, algunos restos de estos hombres, digamos así, o pobladores, fueron hallados en la parte de Chile, la parte de la Patagonia. Entonces ahí hay restos todavía de estos primeros pobladores que, según la teoría de Charles Darwin, pues fueron encontrados acá, ¿verdad? Y pues que confirmaron que estaban ahí hace unos 14.400 años, imagínense. Sus primeros movimientos a medida que avanzaban por el continente y cómo interactuaron también unos grupos con otros, ¿verdad? Durante los milenios eh, posteriores, sigue siendo un rompecabezas. ¿Por qué? Porque hay unos que dicen, no, es que los primeros hombres o pobladores vinieron de allá del sur, otros vinieron del norte, entonces exactamente de dónde vinieron no se sabe, pero en sí, tradicionalmente se había considerado que América sería, desde el punto de vista de la genética de poblaciones que contienen más eh, fósiles, ¿verdad? Hay algunos fósiles que están ahí intactos todavía. En el primero de los estudios, recogiendo, por ejemplo, eh, los investigadores dicen que han analizado 15 genomas antiguos. Quiere decir que han investigado eh, algunos fósiles que se encontraron por ahí como que perdidos, ¿verdad? Entonces, 6 de ellos tienen aproximadamente 10.000 años de antigüedad, que corresponden a algunas
de las momias naturales más antiguas que han sido conservadas. ¿Por qué han sido conservadas? Porque quizás unos se quedaron atrapadas entre el hielo, ¿verdad? Y el hielo, recordemos que como es agua fría, lo ha ido eh, como que resguardando, ¿verdad? Están intáctiles. Entonces, estos se hallaron en los restos de Alaska también, hasta la Patagonia. Sus resultados muestran que las primeras poblaciones americanas se expandieron sumamente rápido, algo que se sospecha porque los restos arqueológicos hallados eh, no se han podido confirmar. Entonces, todo esto lo hicieron de forma muy desigual y también se contradice, ¿verdad?, la teoría aceptada hasta el momento más clásico del poblamiento de América. Entonces, imagínense, eh, todo esto pues se ha ido aumentando o disminuyendo, porque la población, imagínense, ellos eran poquitos, pero de un ratito a otro como que se multiplicaron, ¿verdad? Entonces, ha ido a una velocidad que quizás quisieron quedarse en un solo lugar, pero también ellos recordemos que necesitaban alimentarse, necesitaban vestirse y refugiarse también, ¿verdad?, de los animales. Entonces ellos se movían, se trasladaban de un lugar a otro. De lo que vamos, no sé si alguien tiene alguna duda, pregunta. Bueno, espero que todo les quede ahí bien, ¿verdad? Según los investigadores, los primeros pobladores procedentes de Beringia llegaron al sur del hielo también. De ese único linaje surgieron el resto de grupos que se expandieron hacia Mesoamérica, América del Sur, y han visto que esa ola migratoria no se produjo solo en un único sentido, ni tampoco solo una vez, pero sus pasos, su ADN ha sido grabado, ¿verdad?, por las poblaciones indígenas actuales de las que se dispone de su genoma, de las que se dispone así como que de su sangre, ¿verdad? Porque, por ejemplo, así como aquí en Guatemala, pues, ¿quiénes eran nuestros antepasados? Los mayas. Entonces, ¿quién pasó todo eso ahí? Eh, de la antigüedad, los mayas, ¿verdad? Pero acá en Guatemala. Entonces, ahora, ¿quiénes tienen los nuevos genomas? O como que la nueva herencia, los indígenas. ¿Por qué? Porque todos ellos han ido guardando parte también de un detalle de la antigüedad, ¿verdad? Entonces, la misteriosa población fantasma, ¿cuál es esa? Aquí seguimos aquí junto con el ADN, ¿verdad? De los primeros pobladores, porque uno de los resultados quizás más fascinantes de este estudio, que son los investigadores han identificado en cráneos, fósiles de yacimiento, la presencia de una misteriosa población de hace 11.700 años de antigüedad que contiene en su ADN restos ancestrales. Entonces, imagínense, eh, y estos grupos también se encuentran en la parte de Brasil. No sé si ustedes han ido, perdón, no sé si ustedes han conocido por video, ¿verdad? O escuchado hablar de Machu Picchu. Entonces, acá tienen, hay una parte en donde están así como que enterrados, ¿verdad? Y pasa también así como que a la intemperie. Usted puede caminar, ahí es en una gran zona y usted puede ver ahí a las momias también. Pero ¿qué momias?
son a las personas que se quedaron ahí enterradas, quizás por alguna catástrofe que hubo, ¿verdad? Pero están intactos. Incluso hasta hay mujeres embarazadas también que quedaron como que intocables, ¿verdad? Están así como si nada hubiera pasado, como si todos estuvieran durmiendo ahí en el suelo. Así se ve. Entonces, en una población fantasma, quizás los pobladores procedentes de Australia llegaron a Brasil antes que el resto de nativos americanos. Ahora bien, ¿por qué solo se encuentra una señal en Brasil? ¿Por qué no dejaron su rastro de su presencia en ningún otro lugar? Todo esto, pues quizás, ¿verdad? Porque vinieron del Pacífico, aunque cuesta explicar que desde la costa pacífica atravesaron los Andes para ir a parar al Amazonas brasileño. Es como que si se hubieran perdido, ¿verdad? Y dijeron, bueno, nos perdimos, no sabemos en dónde estamos. Por eso era de que ellos llegaban a un lugar hacia otro. Y como eran las viviendas de ellos no tenían sus viviendas así como las que tenemos nosotros, ¿verdad? Ellos se metían en cualquier refugio, por ejemplo, llovía muy recio. Ellos se iban a esconder a cuevas, iban a esconderse también a matorrales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en sí no tenían una vivienda segura, establecida. Entonces, ellos iban de un lugar para otro y ahí fue donde se perdieron, porque también iban buscando alimento, iban buscando lo que era su vestimenta. Entonces, hay veces de que todo esto podría ser un misterio, ¿verdad? Porque es una población que está localizada en el Amazonas. Entonces, vivían así migraciones, se trasladaban de un lugar hacia otro. Eh, Acá pues hay algo interesante, ¿verdad? Dice que un éxodo en forma de estrella. El segundo de los estudios eh, se encuentra a tratar de la América Central y del Sur. Entonces, según los restos en la antigüedad, también se encontraron unos en Belice y la región andina central. Es la parte de Perú que les menciono. Y al sur, Asia, América del Sur. Entonces, estos incluyen la mayoría de ancestros de América Central y llegan al menos en 3 oleadas de pobladores procedentes de Norteamérica. Es como que ellos iban guiando también, ¿verdad? Jóvenes a través de la estrella, ¿verdad? Iban siguiendo ahí. Es como cuando ustedes dicen, ah, es que yo siento que la luna me sigue. Ellos iban siguiendo ahí la estrella. Y pues aquí tenemos también información de la parte andina, ¿verdad, jóvenes? Parte andina, em, de las colonizaciones, ya cómo va creciendo más cada una de las poblaciones, ¿verdad? Eso sería entonces acá de la primera llegada del hombre, ¿verdad? Los primeros pobladores que vinieron acá, porque en Alaska y Siberia, parte de Canadá, Groenlandia también, no hay pruebas. No hay pruebas, pero han encontrado unos restos humanos ahí de los primeros pobladores. Entonces, son teorías así como que, ¿será que sí o será que no será cierto, verdad?
Y pues acá seguimos viendo también el descubrimiento y conquista de la colonización de América y descubrimiento de América. Eso lo vimos ya en la clase pasada. Para ir avanzando acá, quiero que me digan ustedes los tres nombres de los barcos que utilizó Cristóbal Colón para poder realizar su expedición o su descubrimiento de América. ¿Cómo se llaman las tres naves que él utilizó? A ver, o se me quedaron dormidos. ¿Cuáles son los nombres de las tres naves que él utilizó? ¿Nadie? Bueno, Santa María, Niña y La Pinta. muy bien. Esas fueron las tres naves que... ¿Sí? Muy bien, gracias. Esas fueron las tres naves que él utilizó, ¿verdad? Solo estamos haciendo aquí un pequeño recordatorio de lo que vimos la semana pasada. Eso ya está en la página 163. En el puerto de Palos dice que se armaron tres barcos, los cuales acá mencionó ahorita Melanie, ¿verdad? Eh, Dos carabelas, la Niña, la Pinta también y la Santa María. Entonces fueron comandadas por Martín Alonso Pinzón. Así nombres importantes los van resaltando. Entonces, esto fue el 3 de agosto que partieron, aunque hicieron escala a las Islas Canarias, ¿verdad? Para reparar una de las carabelas. Entonces llegaron el 12 de octubre de 1492 a la isla de Guananí, las Bahamas. Entonces, el 16 de enero volvieron en las carabelas otra vez y el 15 de abril Colón se presentó a los reyes en Barcelona. Recordemos que en la parte de España hay reyes. Hay reyes porque antes, digamos, había un virreinato. En cambio, ahora pues ya casi se ha ido perdiendo como que esa costumbre o esa cultura, ¿verdad? Que ya no, sino que únicamente, pues quizás más adelante vaya a haber un presidente. En 1493, mediante la bula Inter Caeter, se entregaba a Castilla el derecho de las tierras descubiertas a partir del meridiano a 100 leguas al oeste de las Azores. ¿Qué quiere decir acá? Quiere decir de que en 1493 es como que yo le entrego a usted el derecho de su tierra, ¿verdad? Y yo le digo, mire, a usted le corresponde esta parte de su tierra. Y con esa parte de su tierra usted puede hacer eh, algunos descubrimientos también, ¿verdad? O puede hacer también con la parte de su tierra, siembras, edificaciones y todo eso. Entonces, aquí también indica que Colón murió en 1506. Entonces, imagínense, eso ya pasó mucho tiempo, ¿verdad? Después de haber realizado 4 viajes y convencido de haber encontrado una nave ruta hacia las Indias. Entonces, imagínense todo lo que ha realizado él acá, todo lo que él hizo. Entonces, de primero vinieron los primeros pobladores, luego vino Cristóbal Colón a querer conquistar parte de América también, ¿verdad? Entonces,
eh, tenemos la conquista y la colonización también de los españoles. ¿Qué piensan ustedes de los españoles? ¿Por qué se quisieron venir para la parte de América? ¿A ver alguien ahí? Por lo que dice en el libro, que no ofrecían riqueza suficiente. Muy bien. No ofrecían riquezas suficientes, ¿verdad? Entonces, imagínense la expedición eh, de todo esto, pues imagínense, eso fue así como que, bueno, es como cuando salían a veces a las huelgas, ¿verdad, jóvenes? O a los buchinches, de según. Entonces, ¿qué quieren ahí? Quieren otras partes de los habitantes, ¿verdad? Entonces, la expedición de Colón llegó el 12 de octubre, ¿verdad? Ahí lo menciona. Pero acá por lo que dijo la compañera, que los españoles habían comprobado que las Antillas no ofrecían riquezas suficientes, por lo que a partir de 1519 se desarrollaron expediciones que extenderían la conquista del continente americano. Entonces de ahí apareció Hernán Cortés. Pero ¿qué pasó también? Que, digamos, como objetivo de los colonizadores, eh, los colonizadores españoles fue desde un principio la explotación económica del territorio conquistando y también la cristianización de los indios. Entonces, lo que ellos venían era para ver si venían riquezas, ¿va? Para ver si habían riquezas acá. Entonces acá lo que ocurrió también de que Hernán Cortés desembarcó en la costa de Veracruz, eso ya fue en México, eh, y se internó de las tierras del imperio azteca que ocupaba buena parte de México. Aprovechando las disputas internas, se hizo con el poder en 1521 y en 1535 se convirtió en el virreinato de Nueva España, con capital en México. Ahí solo era virreinato nada más, pero después de la conquista de Perú, en el Imperio Inca, denominaba desde Colombia hasta Chile, que fue iniciada en 1531. Entonces también la colonización española se caracterizó a diferencias de otras, desde un principio por el mestizaje, la población europea, se mezcló también con los indígenas americanos, la población esclava traída de África, que son los mulatos. Entonces, eh, como venían también, como venían también los africanos, venían como esclavos, entonces hay algunos que decidieron quedarse por acá, ¿verdad? Y el mestizaje pues no impidió que la sociedad colonial tuviera una estructura claramente racial con la población blanca en la cúspide social. Entonces, si nosotros vemos por acá también que la conquista de Perú, en la que el imperio inca denominaba también desde Colombia hasta Chile, fue iniciada en 1531 por Francisco Pizarro. Entonces ahí ya tenemos otro nombre importante también, ¿verdad? Que capturó al Inca, dice aquí, Atahualpa.
y fundó Lima. Entonces todo esto, pues acá dice que se convirtió en el virreinato del Perú en 1542. Entonces, de ahí pues fueron como que explorando tierras, ¿verdad? Fueron explorando tierras ahí de Chile, Río de Plata, pero fue por Mendoza también. Y pues acá imagínense cada uno de los países, tanto de América Central, América del Sur, América del Norte, pues fueron conquistadas, fueron colonizadas, fueron descubiertas también por diferente imperio, ¿verdad? Entonces, también imagínense todos estos, pues los colonizadores, las cuales fueron habitadas las tierras ahí por los colonos, los obligaron a los indios a trabajarla mediante el sistema de encomiendas. ¿Y cómo los obligaron? Imagínense, teniéndolos ahí bajo el sol para poder trabajar en las minas y todo eso, ¿verdad? Entonces no era algo fácil, a como está sucediendo también. Entonces, el impacto sobre la población indígena de la introducción de enfermedades europeas y la imposición del trabajo en minas y campos de cultivo, trabajo consigo, una eh, hecatombe demográfica, dice acá. Vamos a visualizar qué es una hecatombe. Eran sacrificios religiosos con varios números de víctimas y esto sucedía en el proceso en el proceso de destrucción y muchas desgracias humanas y materiales también. Entonces, imagínense, aquí pues toda la colonización, tenemos fechas importantes también, que después a lo largo del debate, imagínense, comprobaron que las leyes de los Burgos en 1512 es como que fueran pobladas, ¿verdad? Y incluso aquí hasta evangelizar a los naturales de aquellas tierras y trataron también de regular las formas de dominio. ¿Por qué? Porque antes existía más lo que era el catolicismo, pero a todos los indígenas, digamos así, los quisieron como que convertir en la parte de catolicismo, creer en ellos, ¿verdad? Y, y no poder eh, quedarse en la religión que ellos tenían aquí de la parte de evangelización.